preciosa noche. A su nombre. Gracias, pastor. Amén. Dios les bendiga. Bueno, me llamo Alex Cerrato. Como dijo el hermano, soy de Colombia. Soy colombiano. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es, como dijo él, la unicidad de Dios. Y el bautismo en el nombre de Jesús. Esto es una conferencia y todos vamos a aprender. Y me gusta que preguntar. ¿Sí podemos preguntar? ¿Se puede preguntar? ¿Sí? Listo. Lo primero que vamos a mirar es, ¿qué es unicidad? ¿Qué es unicidad? Una pregunta. ¿Quién sabe? Los que están aquí, ¿quién puede responder? ¿Qué es unicidad? Unicidad quiere decir uno, dice allí el hermano. ¿Qué más? ¿Qué quiere decir unicidad? Bueno, unicidad quiere decir uno, dice el hermano. ¿Por qué somos unicitarios? Otra pregunta, ¿por qué somos unicitarios? Respóndame, ¿quién puede responder? A ver, ¿por qué somos unicitarios? La Iglesia Pentecostal Unida Internacional o la Iglesia Pentecostal del Nombre en todo el mundo tiene como doctrina fundamental la unicidad de Dios. Esa es nuestra doctrina fundamental. Segundo, tiene como doctrina fundamental el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Pero vamos a ver por qué. ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Qué significa unicidad? Miremos primero. Unicidad significa cualidad de ser único. Unicité signifie qualité de un ser, qualité de un único. Único. Eso significa unicidad, es una cualidad. Y es una cualidad, ¿por qué? Porque Dios es indivisible. Es decir, Dios es único porque es solo. ¿Dónde lo podemos ver? El primer mandamiento de la ley de Dios nos lo dice. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Quién puede decir? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primer mandamiento? A ver. Sí. El primer mandamiento tiene que amar tu prójimo con el de propio. A ver, otro. ¿Cuál es el primer mandamiento? No puedes hacer pacto ni adorar al prójimo. Eso es el tercer y cuarto mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Deuteronomio 6:4 nos dice que ese es el primer mandamiento. Vamos a leerlo, por favor. Acompáñeme a leerlo. Acompáñeme a leerlo, por favor. No puedes tener claro. que no sea el ¿Ah? Que no puedes tener otro Dios que no sea el Vamos a mirar. Dice aquí,
Estos pues son los mandamientos. Léalo. Yo lo tengo aquí, creo, ya Dale. Deuteronomio 4. 6 del 1 al 4. Ça dit pour hier, mes commandements, l'autre principe Seigneur, mon Dieu, nous a demandé de montrer pour nous déclarer sur dans le pays côté nous allons entrer pour nous prendre pour nous. ¿Por cuál va? Siga hasta el 4. Comme ça, ni nous-mêmes, ni petits nous, ni petits nous, n'a rien petit tout Seigneur. Mon Dieu, nous n'a qu'épée tout l'autre, tout commandement de l'autre. Chaque jour dans la vie, c'est comme ça, la vie longtemps. De ça, bien parti. Nous-mêmes, peuple d'Israël, pas oublier, c'est tout ça que Dieu nous fait. C'est ça qui va faire nous vivre à quelque temps. C'est ça qui va faire nous tourner une grande nation dans le pays. Ça, pour que les actionnaires a coulé dans l'eau, j'enseignais à bon Dieu, sont 7 millions de tirs. ¿Cuál es? ¿Cuál está? En el verso 4. Deuteronomio 6:4. ¿Qué dice allí? 6:4. Si voy en el 4 ahora. Ajá. Écoutez bien, nous-mêmes, peuple d'Israël, Seigneur, bon Dieu, nous, c'est lui qui sait le maître. Bueno, entonces el primer mandamiento de la ley de Dios nos dice que Dios es uno. Escúcheme bien, por favor, póngame atención. Dios es uno. Y es uno porque es indivisible. Es decir, Él no se puede dividir en varias personas. Y eso nos lo dice el verso 13, que dice, a Jehová tu Dios temerás. Sí. C'est pour Seigneur à mon Dieu, nous, c'est pour nous qui est petit. Y Même assez pour nous servir, c'est non seulement pour nous faire seulement. mire lo que dice allí, resalte esto, y a Él solo, verso 13, ajá, resáltelo por favor, resáltelo, resalte esto, dígale a ellos por favor. C'est lui-même assez pour nous servir, c'est non seulement pour nous prendre pour faire seulement. Allí nos dice que Dios es uno porque es solo. Por eso Dios es indivisible. Es más, aquí mismo, en el libro de Deuteronomio 4, versos 35 y 39, nos dice esto. Yo lo leo y usted lo sigue allí. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. C'est nous-mêmes, Seigneur, qui fait tout ça pour nous décartonner, c'est Seigneur qui seul, bon Dieu, tout bon, pas de l'autre encore. El 39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Donc, va dire, bon, pour hier, comprendre ça bien, pas jamais oublier, c'est Seigneur qui conduit en haut dans le ciel là, à ici, là, sous la terre. Oui, c'est lui-même, pas rien dans l'autre après. La doctrina de la unicidad La unicité, nace en este mandamiento, les fêtes, les sorties dans le commandement, ça. ya que Dios Puisque mon Dieu manifiesta manifeste, que Él es uno, il manifeste de communion seul, y es uno porque es solo, il Seigneur parce qu'il est seul, y es solo il est seul porque Él mismo dice parce qu'il lui dit, que Él es Dios arriba en el cielo, c'est lui qui conduit en un ciel là, abajo en la tierra, sous terre, y no hay il pas rien l'autre encore. otro. Pas rien l'autre. Cuando a nosotros se nos enseña Il enseigne nous, o se nos dice il dit, que Dios son tres,
que bon Dieu c'est trois liés, eso está ça, rompiendo ça crase, lo que es el primer mandamiento de Dios. crase, ça qui est le premier commandement de Dieu. Porque la misma Biblia declara Parce que Dieu l'a dit que Dios es bon uno Dieu c'est un seul. y no hay otro Pas un l'autre además après lui. de Él. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, Mais nous allons dans le Nouveau Testament, allí también nos declara esta verdad. là, dans le Nouveau Testament, il déclare une vérité ça. Recordemos algo, Changer que la Biblia la Bible là, dice dit que la iglesia verdadera que vraie l'église là, está edificada est édifiée sobre el fundamento sous fondement de apóstoles, apôtres, profetas, prophètes, siendo la principal piedra del ángulo comme premier roche Jesucristo Jésus-Christ mismo. lui-même. Miremos algunos versos en el Nuevo Testamento. On va regarder quelques versets dans le Nouveau Testament. Marcos capítulo 12, Marc chapitre 12, verso 28 verset 28. en adelante. Vamos a leer el verso 28. Mire lo que dice aquí. El Nuevo Testamento nos declara lo mismo. Nouveau Dice, Testament déclare une bagaille là, il dit, acercándose uno de los escribas, capítulo 12, verso 28 de Marcos. Ya. Acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó al maestro diciéndole, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? verset 28, chapitre 12. Le nan directeur de la loi, il était en Jean, il t'a discuté. Il voit Jésus, et bien répondre satisfait. Laisse ça, il boucher au côté, il m'a dit, qu'il laisse dans tout commandement, qui est conséquent. Miremos la respuesta del maestro. On va regarder les réponses de Jésus-Christ. Jesús le respondió, Jésus dit, el primer mandamiento de todos es, avancez, oye Israel, entendez bien, el Señor nuestro Dios, Jésus, Seigneur, el Señor nuestro Dios. uno es. Bon Dieu, c'est un seul. Por eso nosotros, Pour ça que nous-mêmes, como pentecostales, comme Pentecôte, desde el inicio de la iglesia, au commencement de que es en el día del Pentecostés, l'Église, como que el inicio de la iglesia que es en el día del Pentecostés, commencement de l'Église là, depuis le jour de la Pentecôte là, siempre hemos confesado tout le temps de toujours confesser, que Dios es uno mon Dieu c'est un seul, y no hay otro. pas rien d'autre. En el verso 32 nos dice esto. Dans le verset 32, il dit, Entonces el escriba le dijo, les sages de la loi dit, bien maestro, c'est ça même maître, ¿verdad has dicho ça me dit, c'est vrai, que uno es Dios mais nous c'est seulement y no hay otro qui gagne, pas rien d'autre, parce fuera de él? que Miremos que este es el primer mandamiento. nous voyons ça c'est le premier commandement, mon Dieu c'est un seul. Y todo aquel que diga Tout nous qui dit, algo contrario a esto nous l'autre parole contraire, ça que mon Dieu c'est un seul là, está quebrantando la malédiction, un mandamiento dado por Dios. un commandement qui va y beaucoup de bon Dieu. En el día del juicio, Dans le jour du jugement, cuando el Señor venga a juzgar, le bon Dieu vient juger, dice que habrán unos a su izquierda, nous ça là va y gagner un prix, a los cuales el Señor dirá, que mon Dieu va dire, apartaos de mí sorti au côté, al fuego eterno, dans le feu éternel là, hacedores de maldad. dans la méchanceté. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue la maldad de ellos? Méchanceté était fait. Cuando nosotros analizamos bien el texto, Nous analyser bien le texte là, la palabra maldad parole méchanceté que está allí que nous joignent là, es la palabra onomías del griego, c'est une parole qui économique dans grec là, sous dans grec là, que significa qui veut dire el que quebranta el mandamiento. nous qui magicienner comme Es decir, creer algo más
C'est comme si vous pouvez de lo que es el primer mandamiento de Dios, ça qui est comme premier commandement de Dieu. nos hace culpables Fait nous coupables de juicio ante Él, des jugements devant Dieu. porque estamos quebrantando Parce qu'il a pas dit el mandamiento de la verdad de Dios, commandement de vérité de Dieu. que Él es uno Parce que c'est y no hay otro pas l'autre. además de Él. Si nosotros seguimos leyendo más aún, Si vous continuez à toujours lire sígame, en Romanos capítulo 3, verso 30, dans Romains chapitre 2 verset 30, Pablo dice allí Paul dit que Dios es uno. que mon Dieu c'est un. Después de que Jesús dio el mandamiento, Après que Jésus dit le commandement, Pablo lo ratificó, par contre Paul dit ratifié, manifestando lo mismo manifester ça que mon Dieu a la iglesia en Roma, dans l'église romaine, y no solamente a la iglesia en Roma, seulement l'église romaine, sino también a la iglesia en Galacia, sinon dans l'église Galatia, en el capítulo 3, verso 20, dans chapitre 3 verset 20. donde Pablo le escribe a la iglesia L'apôtre Paul dit diciéndoles que Dios es que mon Dieu uno. c'est un seul. Santiago el menor, o Jacobo el menor, en su carta, Jude, en el capítulo 2, dans chapitre 2, verso 19, verset 19, le dice también a la iglesia, dit l'église là, ¿tú crees ouais, que Dios es uno? ouais que mon Dieu c'est un seul. Óigame bien lo que le Et dice. ça qui dit, Bien haces. bien vous fait, Es decir, creer, seguir creyendo c'est comme si toujours à croire que Dios sigue siendo uno que mon Dieu toujours c'est un. es hacer bien. Ça, c'est- ¿Por qué? Porque si aún los mismos demonios Parce que si même des lo creen je crois ça, y tiemblan a esa declaración de que Dios es uno, que mon Dieu c'est un seul. fue uno y sigue siendo uno por los siglos de los siglos. Esta iglesia, la iglesia del nombre, sigue creyéndolo. ¿Cómo lo creyó quién? Los profetas. Comme prophète qui croit ça, Como lo creyeron los apóstoles. comme apôtre qui croit. Eso creemos nosotros. No estamos edificados sobre otro, Nous pas édifier dans sino sobre aquel que es uno. Leámoslo. sinon en dessous mon Dieu qui c'est un seul. Vamos a leerlo, por favor. S'il vous plaît. Primer libro o primera carta a los Corintios. Un Corinthien, Sígame la lectura. Miremos, Primera de Corintios, capítulo 10. capítulo 10, verso. Dice, porque no quiero, hermanos, capítulo 10, verso 1, Frère yo, moi vle que ignoréis sa ki te rive les ancêtres nou yo tap suiv Moïse. que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Yo tout te en bas protection nuage la. Yo tout te passé dans le temps dans les rouges la. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Akan yo te nan nuage la, ak lan mer a, ensemble ak Moïse, yo te recevoir un baptême. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Yo te mangé, même manger l'esprit mon Dieu qui va y voir. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, Même boisson l'esprit mon Dieu qui va y voir. porque bebían de la roca espiritual que los seguía. C'est pour ça que l'eau a sorti dans le roche l'esprit mon Dieu qui va y voir et puis tu as marché ensemble avec lui. Y la roca Ça, era c'était Cristo. la Vamos a ver por qué. Estamos edificados sobre esta roca. La roca no es Pedro. La roca no es Pablo. La roca no es un Dios distinto al que tuvieron los israelitas en el desierto. La roca que los seguía es Cristo, porque Cristo es el mismo Dios que es uno. Vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 32. Leámoslo, por favor. Verso 1. Vamos a leerlo del verso 1. Dice,
Escucha cielos y hablaré, Ou mèm si el nan di sa nan plan di la, y oiga la tierra los dichos de mi boca. koute ou mèm la terre, parole ki pral soti nan bouche. Goteará como la lluvia mi enseñanza, Sa m pral di a pral tombe tan y destilará como el rocío mi razonamiento, parole mwen, yo pral tan kou la ouze ka soti tan como la llovizna sobre la grama, parole nan bouche mwen, pral tan kou bel la pli ka tombe sou y como las gotas sobre la hierba. jen plant yo tan kou yoti. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Dieu, on pral fè loin. Engrandece a nuestro Dios. An nou exalte nan bon Dieu. Escuche lo que dice aquí, por favor. Koute bien ki sa ki di la. Él es la roca. Ou mèm se roche la. Vuélvalo a decir. Él es la roca Ou mèm di sa mèm se roche la. cuya obra es perfecta. Verso 4. Se Seigneur a kap proteje nou, tout sa li fè bon net. Porque todos sus caminos son rectitud. Li pa nou participe nan yè la. Dios de verdad Mon Dieu nou an. y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y es recto. Veamos el verso 12. Mire lo que dice el verso 12. Jehová solo lo guió y con él no hubo Dios extraño. Aquel que es la roca, que Pablo dice que la roca es Cristo, que guió a Israel en el desierto, es el Jehová, ese Dios que es uno solo, que no hay otro además de él. Por eso Pablo dice que Dios es uno. Escúcheme bien, Dios es uno y no hay otro. Él es la roca, el que los guió en el desierto, y nos dice: no hay Dios extraño, aquel que cree otra cosa distinta tiene un Dios extraño. Le va a pasar lo mismo que a Coré en el desierto. Ofreciendo incienso a Dios extraño. Nosotros no ofrecemos un incienso extraño porque conocemos a que Él es el único Dios. Estamos edificados en la roca. Estamos edificados en el fundamento de apóstoles, de profetas, en la roca perpetua, en la roca eterna, cuyo nombre es Jesucristo, el único Dios y la vida eterna. Déjeme decirle que unicidad es cualidad de ser único. Y Pablo nos dice que Jesús es ese Dios único. Pablo, sígame. Pablo dice en la primera carta a Timoteo, apúntelo allí por favor, el que está apuntando. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 15 al 17. Pablo dice: Cristo Jesús vino al mundo. Escuche bien lo que dice Pablo. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Los que estamos aquí éramos pecadores. Cristo vino a este mundo a salvarnos. Por eso Pablo dice: Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero, para que Cristo Jesús mostrase en mí su clemencia, para que a todos aquellos que habían de creer en Él para vida eterna. Pero mire que Pablo no se queda allí. Pablo tiene que exaltar a Jesús. Tiene que confesar una verdad que es innegable en la Escritura, que es innegable en la iglesia verdadera, que es innegable en la iglesia apostólica. Y Pablo tiene que decir de Jesús: al único, escuche bien, al único
al inmortal, immortel, al invisible, invisible, al único y sabio Dios, un seul qui sea honor, c'est à la gloria, poder, potencia por los siglos de los siglos. Amén. Esa iglesia es la misma que hoy le dice a Jesucristo: Señor, usted es el único Dios de ayer, de hoy, de mañana y de siempre. No cambiamos este fundamento, no nos contaminamos, no estamos con otros. No, Señor, ese fundamento es inmovible, porque estamos en la roca inmovible, que es Cristo. Por eso somos unicitarios. No hay otro. Y por eso los apóstoles, cuando usted lee, ellos predicaron de un nombre. No predicaron de nada más. Y por eso a nosotros nos conocimos como los del nombre. Vamos a mirar eso un poquitico allí. ¿Por qué tenemos como doctrina la doctrina del nombre? Vamos a mirar. En Isaías capítulo 43, Isaïe chapitre 43, verso 7, verset 7. el Señor dice allí: Seigneur a dit, verset 7. ajá. Capítulo 43, verso 7, el Señor dice allí: 43, verset 7, Seigneur a dit, a los llamados de mi nombre. nan non li, Escuche bien, nan sa mi, mire bien, no es cualquiera, se pa n'importe. son los llamados. Se moun li rele, ¿De quién? De su nombre, dice el Señor. A los llamados de mi nombre, ki rele para gloria mía, la gloire de Dieu. los hice y los formé. Y unos versos más adelante dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Hay un pueblo que es un pueblo que es del nombre. Por eso cuando usted le dice Jesús solo, cuando le dicen huerfanito, lo hacen queriéndolo a usted insultar, no sabiendo que le están diciendo a usted una verdad grande. Es que usted pertenece a un Dios que tiene nombre. No somos huérfanos, tenemos un Padre, y ese Padre tiene nombre. Y nos dijo que como Israel no lo había aceptado a Él, entonces Él se crearía un nuevo pueblo y le daría a conocer su nombre. Isaías 52:6 dice, vamos a leerlo por favor. Isaías 52:6 dice allí, dice aquí: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Pero no cualquiera puede recibir ese nombre. Escúcheme bien, no cualquiera. Él promete estar, es hacerse presente, venir y estar entre nosotros. Pero solamente su pueblo conocería su nombre. No cualquiera lo conoce. Por eso vemos que hay muchas iglesias, hay muchas doctrinas, pero no todas tienen lo que usted tiene, que es el nombre, nombre que es sobre todo nombre, porque Él prometió y lo cumplió, que cuando estuviese presente le daría a conocer su nombre. En Juan, en el capítulo 1, dice: a los suyos vino, y los suyos, ¿qué pasó con ellos? No le recibieron. Pero a los que le recibieron, los que creen en qué, en su nombre, que les dio potestad
de ser llamados hijos de Dios. No cualquiera tiene ese privilegio, solamente usted, solamente yo, que somos del nombre. Tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Israel estuvo, le vieron, lo contemplaron, por eso dice: a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? ¿Sabe qué es lo suyo? Del Señor es la tierra y su plenitud. El Salmo 24 lo dice. Esto es de Él. Del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Y sabe qué dice Juan? Por allá en el verso 10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Estuvo en el mundo, se hizo presente, predicó, estuvo entre los hombres predicándole salvación. Pero ¿sabe que Israel dijo que no le creía? ¿Sabe qué dijo Israel? Tú eres un hijo de fornicación. Pero ¿sabe que para esta iglesia quién es Él? Él no es un hijo de fornicación. ¿Sabe para esta iglesia la que le fue dado a conocer el nombre? ¿Sabe qué es Él para esta iglesia? Dios por encima de todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Y por eso le exaltamos, porque Él nos dio a conocer su nombre. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero a los que le recibieron, ¿o no? ¿Quién de aquí ha recibido al Señor? A ver, ¿quién de aquí? Levante la mano, por favor. ¿Sí le han recibido? ¿Ninguno? ¿Ninguno le ha recibido? Bueno, yo sí le he recibido. Sí, dice, a los que le recibieron, pero no se queda solamente allí. Dice, a los que creen en su nombre. ¿Qué significa el nombre del Señor? ¿Cuál nombre nos dio a conocer? Su nombre, Jesús, significa Jehová salva. Jehová salvándonos. Jehová es mi salvación. Eso es lo que significa ese nombre que es sobre todo nombre. Dios es mi salvación. Dios se hizo presente. Dios estuvo entre nosotros. Nos dio a conocer su nombre. Por eso nosotros confesamos y decimos que somos solo Jesús. No nos da vergüenza decirlo, porque solamente Jesús es el único Dios. No hay otro además de Él. Y por eso nosotros somos los llamados ¿de qué? De su nombre. Somos los llamados de su nombre. No hay otro nombre, ¿o sí lo dice la Biblia? En Hechos capítulo 4, verso 11 en adelante, Pedro dice una verdad innegable allí. Vamos a leer, por favor. Hechos 4. Una verdad por la cual crucificaron a Jesús. Mira lo que dice, Hechos 4, verso 11. Este Jesús, escuche bien, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Oiga bien, este Jesús es la piedra, Él es la roca, no hay otra roca, no se puede edificar sobre otro. No, esta iglesia por eso está edificada sobre Cristo, porque Él es la piedra principal, la piedra en la cual está edificada la iglesia. Y en el verso 12 dice, y en ningún otro. Óigame bien, no hay otro. Lo mismo que nos dice allá Isaías, nos dice Moisés en Deuteronomio, no hay otro. Lo que leímos, unicidad, no hay otro. Dice aquí, y en ningún otro, ¿qué? No hay salvación en ningún otro.
Porque no hay otro nombre. No. No hay otro nombre. No hay otro nombre. No le busque otro nombre. Dios no tiene otro nombre. No hay otro nombre sobre el cual los hombres puedan ser salvos. Solamente hay un nombre. Y ese nombre es el nombre de Jesús. Amén. Vamos a mirar. Vamos a mirar algo. Por eso nosotros tenemos como doctrina la doctrina del nombre. Del nombre de Jesús. ¿Todo lo hacemos en qué nombre? En el nombre de Jesús. Es tan especial esto que los demonios salen en el nombre de Jesús, en el idioma que lo diga. ¿Cómo se dice en haitiano Jesús? ¿Ah, cómo? ¿Y salen los demonios en ese nombre o no? En español, Jesús, ¿salen los demonios en ese nombre o no? En italiano, Jesús, ¿salen los demonios en ese nombre? Sí. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre. No lo hay, no lo hay. No lo busquen, no lo va a encontrar. Escúcheme, por favor. No lo va a encontrar. Porque no en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque Dios prometió dar a conocer su nombre. Y por eso nosotros tenemos como doctrina principal o fundamental la unicidad, que es la doctrina del nombre. Vamos a leer, por favor, Hechos capítulo 5. Vamos a leer primero Hechos capítulo 4, verso 17 y 18. Hechos capítulo 4, verso 17 y 18. Mire bien. Gracias, siervo. Mire bien. Observe. Siéntase usted bienaventurado. ¿Sabe por qué? Porque cuando su vecino, que es de otra denominación, de otra iglesia, le dice a usted Jesús solo, Disculpe, hasta las 9 tiene que la llevar ya. le dice a usted Jesús solo, lo insulta, porque usted es pentecostal. ¿Sí o no? Pero vamos a mirar. Pregúnteme cuáles están bautizados en el nombre de Jesús. Ya. Mire bien. Los apóstoles fueron muertos. ¿Por qué? Por causa del nombre de Jesús. Mire lo que dice aquí, verso 17, 4:17. De hecho, dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno. ¿En qué? En ese nombre. Y llamándoles, les intimaron que de manera alguna hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque es la doctrina. Mire cuál doctrina, capítulo 5, verso 28 de allí de Hechos, diciendo, mire lo que dice 5:28 de los Hechos. ¿Estamos allí? Dice, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre.
Desde el principio de la iglesia, desde el inicio, se viene hablando del nombre, no como cualquier cosa, sino como doctrina fundamental de la iglesia, la doctrina del nombre. Por eso los apóstoles todos lo hicieron en el nombre de Jesús, porque es el nombre sobre todo nombre. Por eso nosotros bautizamos en el nombre de Jesús. Porque los apóstoles lo hicieron. Echaron fuera demonios en el nombre de Jesús. Mire, por allí el libro de los Hechos hay una historia que cualquiera que la escucha o la lee, cree que Pablo hizo mal. Porque había una joven que tenía un espíritu de adivinación. Y viene, cuando llega Pablo a ese lugar, comienza la joven a decir detrás de él: estos hombres que ustedes ven os predican y os enseñan el camino de salvación. Son siervos de Dios. Y a Pablo dice que le molestó eso. ¿Sabe por qué le molestó? Porque no era de parte de Dios. A pesar que el diablo allí estaba diciendo una verdad, no era de parte de Dios eso. Y dice que vuelto le dijo a la mujer: en el nombre de Jesús te vas fuera. Y dice que inmediatamente ese espíritu salió de ella. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es el nombre del único y verdadero Dios. Por eso Juan dice en primera de Juan 5:20, dice: y estamos en el verdadero. Óigame bien, estamos en el verdadero. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Pero no es cualquiera, es el verdadero Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y ya para terminar, ¿por qué bautizamos en el nombre de Jesús? Si por allí hay un texto que dice: vayan por todo el mundo y predíquele, o predíquele el evangelio, vaya, predíquele, hagan discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ustedes por qué bautizan en el nombre de Jesús? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque ese es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a mirarlo. Le voy a mostrar tres textos bíblicos. Primero, Jesús dijo ser el Padre. Jesús dijo ser el Padre. Vuélvalo a repetir. Jesús dijo ser el Padre. Capítulo 13 de Lucas, verso 22 en adelante. Recuerde que Mateo 28:19 dice: en el nombre. Subrayelo, por favor. En el nombre. No dice en los nombres. Dice en el nombre. Un solo nombre. Porque no hay otro nombre. Óigame bien, no hay otro nombre. Mire, capítulo 13, verso 22 de Lucas. Lucas 13:22. Dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿a quién le está hablando? A Jesús. Señor, son pocos los que se salvan. Él le responde diciéndole: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el Padre, escúcheme bien, después de que el Padre, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos.
¿Quién es el padre de familia? ¿Quién es el padre de esta iglesia? Tiene nombre. El padre de esta iglesia tiene nombre. Jesucristo. Ese es el nombre del Padre. No hay otro nombre. No puede ser otro nombre. Es el nombre del Hijo. Cuando viene el ángel a María, a José, perdón, en Mateo capítulo 1, le dice: José, no temas, no temas de tomar a María como tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y ella va a dar a luz un niño, y cuando nazca le vas a poner por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero sabe que a pesar de que lo que nace es un hijo, ese hijo no es otro Dios, ese hijo es el Padre eterno que se hizo hombre. Lo dice Isaías 9:6. Isaías 9:6 nos dice quién es el hijo. Ese que nació. Isaías 9:6 dice: un niño nos es nacido. Por eso Jesús dijo que Jesús nunca aceptó a María como madre, porque la profecía dice que el hijo que nos es nacido es de la iglesia, porque un hijo nos es nacido, un niño nos ha sido dado. Pero ¿quién es? El principado sobre su hombro, y llamará su nombre. Mire que no es cualquiera, no hay otro nombre. Se llamará su nombre como admirable, consejero. ¿Qué más? Consejero. Dios fuerte. Dios fuerte. ¿Qué más? Padre, escúcheme bien. Padre eterno. Príncipe de paz. Ese niño, ese hijo no era otro Dios, no era otra persona divina, era el mismo Padre eterno, el Dios del Antiguo Testamento, el Padre, el único Dios, la roca que vino y habitó entre los hombres. Ahí tenemos el nombre de quién. Ya lo encontramos, ¿no? El nombre del Padre, Jesús. El nombre del Hijo, Jesús, porque es el único Dios. Y el nombre del Espíritu. Ahora, ¿cómo se llama el Espíritu? Juan, el capítulo 4, verso 24. Dice allí: Dios es, ¿su naturaleza cuál es? Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Pero resulta que la Biblia me dice a mí, en 2 de Corintios 3:17, que el Dios en que usted cree, que el Dios en que yo creo, es el Espíritu. Dice allí, 2 de Corintios 3:17, el Señor. Escúcheme por favor, el Señor, ¿quién es? Es el Espíritu. ¿Quién es el Señor? El Señor es Jesucristo. Él es el Señor, Él es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Allí hay libertad. Los libertados, los verdaderamente libres, los que hemos conocido la verdad, esta verdad innegable es esta iglesia. Por eso confesamos y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, que es el nombre de quién, del Padre, de quién más, del Hijo y de quién más, y del Espíritu Santo. No hay otro. Por eso los apóstoles solamente bautizaron en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 2, solamente para que apunte allí dónde están los bautismos en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos capítulo 8, verso 12 al 16. El primero fue el bautismo a los judíos. En Hechos 2, Hechos capítulo 8, el bautismo a los samaritanos. Mire que se cumple lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y me seréis testigos. ¿En dónde? Jerusalén. ¿Qué más? Samaria y después
hasta lo último de la tierra. Dios no se equivoca, señores, qué pena. Dios no se equivoca. Él dijo que esa era su orden y así se hizo. El evangelio del nombre comenzó en Jerusalén. Dice que pasó a Samaria y que Felipe les predicaba ¿a quién? El nombre de Jesucristo, el evangelio de Dios y el nombre de Jesucristo, y eran bautizados hombres y mujeres. Y después, hasta el fin, hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 10. Un centurión romano y su casa se bautizaron en el nombre de Jesús. La iglesia en Roma, Hechos capítulo 6, verso 3. La iglesia en Roma fue bautizada en el nombre de Jesús. La iglesia en Corintios, Primera de Corintios capítulo 1 de Corintios 1, fueron bautizados en el nombre de Jesús. La iglesia a los Gálatas fueron bautizadas en el nombre de Jesús. La iglesia de Éfeso fue bautizada en el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre. No hay otro nombre. ¿Y sabe qué es lo importante del bautismo en el nombre de Jesús? Dos cosas. Dos cosas. Primero, nos hace hijos. Es lo primero. Nos hace hijos. Dice allí Juan capítulo 1. Ahí donde leímos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero los que creen en ¿qué? En su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y miremos que el bautismo en el nombre de Jesús nos hace hijos. Gálatas capítulo 3. Dice aquí, Gálatas capítulo 3, verso 26. Mira lo que dice: el bautismo te hace ser hijo de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. Los que somos bautizados en el nombre de Jesús. Dice aquí: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados, ¿cómo fueron bautizados? En cualquier forma, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No, dice todos los que habéis sido bautizados. ¿En quién? En Cristo. De Cristo estáis ¿qué? Revestidos. Estamos vestidos ¿de quién? De Cristo. Estamos vestidos porque nos vistió con vestidura de santidad, con vestidura espléndida, con lino fino, limpio, blanco, resplandeciente. Pero ¿cuál es ese vestido? Cristo. ¿Cuándo nos vistieron así? En el bautismo, en el nombre de Jesús. Si alguno no ha sido bautizado aquí, en el nombre de Jesús, no es hijo de Dios. Me da mucha pena decirlo. No es hijo de Dios. No ha sido vestido con vestiduras de salvación. Y punto número 2. Pablo dice esto en la carta a los Colosenses, capítulo 2. Miremos por qué es tan importante el bautismo. Primero, me hace hijo de Dios. Mire lo que dice aquí. Capítulo 2, verso 8. Colosenses 2. Vamos a leer el verso 12. Apunte allí desde el verso 8, pero yo voy a tomar desde el verso 12. Mire lo que dice Pablo aquí. Dice, sepultados con él, ¿cómo? 12. 2:12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y vosotros estando muertos, ¿en qué? En pecados
Y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida con él, perdonándoles ¿qué? Los pecados. Pero ¿cómo son los perdonados los pecados? No de cualquier manera, no es de cualquier forma. ¿Cómo? A Pedro se le preguntó, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice, pídanle perdón a Dios y sean bautizados. ¿Quiénes? Todos ustedes. ¿Cómo? ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados, y van a recibir el don del Espíritu Santo. Somos perdonados nuestros pecados en el nombre de Jesús, en el bautismo. Por lo tanto, si hay alguno, no sé, es que no ha sido bautizado aquí en el nombre de Jesús, déjeme decirle dos cosas. Jesucristo viene, sí, vendrá, pero no vendrá por cualquiera, vendrá por su iglesia, por los llamados de su nombre, por los que tienen su nombre invocado sobre ellos, su iglesia, los que son sus hijos, los que han sido perdonados los pecados, y los llevará a la morada eterna. Amén. ¿Quieres tú participar de esto? ¿Quieres tú participar de la? Dice, la Biblia llama de la herencia. La herencia de los hijos de Dios. Escúcheme bien. La herencia de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos? Los llamados de su nombre. Los que su nombre les ha sido invocado. Esos somos nosotros, los que creemos esta doctrina. Dios es uno y no hay otro además de él. Esos somos los del nombre. Pregunto, ¿todos son bautizados en el nombre de Jesús? ¿O les falta todavía el bautismo? Levanten la mano. ¿Quiénes son los bautizados en el nombre de Jesús? ¿Quiénes son los bautizados? Uno. Los bautizados en el nombre de Jesús, ¿quiénes son? 1, 2, 3, 4. 3, 4. ¿Cuál es el pastor, hermano? Pregúntele, ¿cuál es el pastor anterior llegó bautizado en las aguas en el nombre de Jesús? Est-ce que pasteur, que pasteur te baptisé nous? Pasteur te baptisé nous? Que levante la mano, venga aquí. Te baptisé dans le nom de Jésus. Priez-nous. En el nombre de Jesús, para pasar Los que tienen la mano arriba son los que se bautizaron en el nombre de Jesús. Entonces, 1, 2, 3, 4 no son bautizados en el nombre de Jesús. Acá, ¿también? ¿Sí son bautizados? Hay 4. 4 que no son bautizados en el nombre de Jesús. 4. ¿Sí están bautizados? ¿Cómo los bautizaron? ¿Puedo hablar? Claro. Dios le bendiga. Amén. Yo estaba en Haití, pero hace mucho. La pregunta yo lo tenía, pero antes de preguntarle, yo encontré la respuesta. La respuesta es que, ¿qué significa lo que Jesús dice? Al nombre de Hijo, al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso yo lo pregunté a mi pastor, porque estaba uno de nosotros que estaba de acuerdo que el bautismo debe hacer en el nombre de Jesús, y otro dice que debíamos hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pastor me dijo que no hay diferencia. No, sí. Hay un solo Dios. No, claro. Y Jesús le dice eso, es la misma cosa. ¿Y usted se bautizó en qué nombre? Él dice que a veces él puede poner uno en el nombre, en la agua, al nombre de Jesús, es la misma cosa, y otro al nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. No hay diferencia. Bueno, Y aquí yo tengo que decirle también, aquí yo vino aquí a hacer primera iglesia que yo visito aquí en República Dominicana. Y porque yo escuché el nombre de Jesús, yo estoy aquí, yo soy miembro de aquí.
yo acepto de seguir a trabajar al nombre de Jesucristo con esos hermanos. Amén. Bueno, ¿hay diferencia o no? ¿Cuánto tiempo me queda? Disculpe para contestarle. ¿Sí? Bueno, ¿hay diferencia o no? Si hay diferencia. Primero, ¿por qué? Porque tanto el que bautiza Parce que nunca baptisé, como el que es bautizado pas pour moun deben creer yo supposé que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Es decir, escúcheme por favor, escúcheme. ¿Por qué? Porque cuando yo bautizo, o el que bautiza en el nombre así, yo te bautizo, Alexander, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no está creyendo que Dios es único. Como dice la Biblia. La Biblia dice que Dios es único y no hay otro además de Él. Y que ese único Dios se hizo hombre. Pero usted mismo me dice que Jesucristo Ajá. dice eso y es la misma cosa. ¿Qué significa lo que dice en Mateo? No, por eso. Ya, 28? déjame, ¿Qué significa? dale, déjame explicártelo. Ya lo expliqué, te lo vuelvo a explicar. Entonces, sí hay una gran diferencia, porque los que predican o los que bautizan en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo no creen lo que dice la Biblia. Predican que hay un Dios dividido, un Dios en tres personas. Claro que sí. Y te muestran varios textos bíblicos. Ahora, los que predican o los que predicamos que Jesucristo es Dios por encima de todas las cosas, bautizamos en el nombre de Jesús, lo hacemos en la revelación que recibieron los apóstoles. Los apóstoles el día del Pentecostés, en Hechos 2, recibieron la revelación de parte de Dios mismo, de que el bautismo era en un nombre. ¿Por qué? En Juan capítulo 14, el Señor les dice que cuando viniese el Consolador, Él, el Consolador que es el Espíritu Santo, les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo lo que el Señor les dijo. El día del Pentecostés, Pedro y todos los que estaban allí reunidos fueron llenos del Espíritu Santo. E inmediatamente cuando la multitud los oye hablar en lenguas, las maravillas de Dios, le preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, porque Pedro sabía quién era Jesús. Pedro les dice, arrepentíos y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre, escuché bien, en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Porque para Pedro, y lo voy a mostrar, para Pedro Jesús es el Espíritu. Para Pedro Jesús es el Padre. Para Pedro. Ahora sí, yo creo que hay un solo Dios. A mí, usted sabe algo. Cuando el pastor dice que él iba a trabajar este mes en la doctrina de la iglesia, yo estaba como éxito para venir a escuchar lo que él estaba diciendo. Ahora empezamos en una cosa que ça te commencé en un point qui te mène en débat. Eso empezó en un punto que nos llevó a buscar más pruebas. On a parlé de Saint-Esprit Estaban dans hablando l'Ancien del Espíritu Testament. Santo del Antiguo Testamento. On a parlé de Saint-Esprit dans Estaban le Nouveau Testament. estaban Jusqu'à ce hablando que del pasteur a Espíritu dit Santo también en el Nuevo dans l'Ancien Testamento. Testament, Entonces el pas pastor de Saint-Esprit. el pastor, bueno, que es el último pastor, No, la está sabe dividiendo primero ahora, nos si dijo que ¿verdad? nunca hubo un Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento. Ok, El ça, Espíritu se llamaba, le decían el Espíritu de Dios. Ya, Pedro dice el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, que es el mismo Dios. es el mismo Dios. Puede ser que ça qui arrive, que c'est peut-être débat ça qui fait que nous bien content que nous là. Entonces, a través de esos puntos que ese día ellos tocaron,
pudo haber sido esos puntos que Le- se unieron ustedes ahí para hablar sobre Ajá. la unificación y todo eso. Sí. Eso es lo que él piensa según él. Moi te senti Él sintió que había gente dans frère mieux qui te de los pensait que hermanos que pensaban, moi-même moi te crois il y a plusieurs bons dieux. o sea, que de los hermanos que estaban ahí ese día que yo personalmente no estaba, porque yo a veces llego tarde, entonces de los hermanos que estaban aquí pensaban que él creía que había más de un solo Ajá. Dios. M'a profité d'y a Entonces va a aprovechar aprovechar, él va a aprovechar para decirle que hay un solo Dios y que Sí. él cree en ese solo Ajá. Dios. et moi-même moi content qu'il y a travail dans nom Entonces, Jésus él está contento de que estamos trabajando en el nombre de Jesús, Amén. qui c'est un nom qui Que enlève es- tout nos gens la parole que es de Dieu. el único nombre que sobre todo el nombre es. Donc c'est Pues, peut-être ça qui fait tal des vez monde qui a peut-être eso que nous pudo doctrine l'église. pudo haber dicho que hay personas que están en contra de la doctrina de la iglesia, puisque según lo que él piensa, lo que los Jésus-Christ demás hermanos pensaron de él, lo que él pudo haber dicho, que no es, que es al contrario, que para él es un solo Dios. Dale. c'est Pero- bâti sur Jésus-Christ. Dale. Pero déjame terminar de explicarte algo, ¿vale? Non, avant tout, faut comprendre ce que je voulais convaincre moi pour m'apprendre un second baptême. Si c'est ça, Él va quiere, dire, entonces, como él se bautizó en los tres Sí, nombres, en los los tres títulos, como lo dicen, entonces quiere saber que si tú lo estás tratando de convencerlo para que él se bautice en el No, nombre de Jesús. no, mire, el que convence es Jesucristo. Yo no lo puedo convencer. ¿Sí me entiende? Yo no lo puedo convencer. Yo lo único que puedo hablar es la Biblia. Yo lo único que puedo decirle es eso. ¿No? Ahora, vuelvo y repito, tanto el que bautiza como el bautizado, todos dos, para que el bautismo en el nombre de Jesús opere en esa persona, porque el bautismo ¿para qué es? ¿Para qué? ¿Y qué más? ¿Qué más? Perdón de pecados, salvación, ¿y qué más? Para ser hijo de Dios. Para ser hijo de Dios, para escribir mi nombre ¿dónde? En el libro de la vida. En el libro de la vida. Ojo, ojo, cuando yo desciendo a las aguas, no es cuando yo me arrepiento que mi nombre está escrito en el libro de la vida, es cuando me bautismo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué debo bautizarme? En el nombre de Jesús. Porque es el único bautismo que hay. La Biblia dice, ¿cuántos bautismos dice la Biblia? Un Señor, una fe, un bautismo, uno solo. Efesios capítulo 4. Y cuando Pablo dice eso, y dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Cuando Pablo dice eso, Pablo lo explica muy bien. ¿A quién le está escribiendo la carta? A la iglesia en Éfeso. Está hablando de un bautismo. ¿Cómo fue bautizada la iglesia en Éfeso? Hechos capítulo 19. Léalo ahí. Dice que Pablo, llegando a Éfeso, encontró a ciertos discípulos. Por eso hay un solo bautizo. Encontró discípulos y les preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando ustedes creyeron? ¿Lo recibieron? ¿Por qué? Porque los encontró cantando, los encontró adorando, los encontró. ¿Ya? Pero ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Ellos dijeron, Aquí no, je te parle. ni siquiera, déjame terminar, que me deje terminar. por favor. ¿Sí? Ni siquiera le dice, ellos le responden a Pablo, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Y mire que ya eran bautizados. Y entonces ellos le preguntan, perdón, Pablo pregunta, ¿en qué pues? Escúchame, por favor. Escúchame. Y apunta y lo miras en tu casa. ¿En qué pues fueron ustedes bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan.
Un bateau já está feito lá. El bautismo de Juan, el Señor dijo, ¿es del cielo Ciel sa, o es de los hombres? c'est pour l'homme. Entonces podríamos decir en base a esa pregunta del Señor que el bautismo de Juan era válido, ¿no? Mais nous capables de dire dans le Pero entonces ellos le dicen, Jean était bon. en el bautismo de Juan le dicen a Pablo, Mais il était dit dans le baptême Et de c'est- Jean qui était baptisé. Juan ciertamente vino bautizando en agua, Jean pero diciéndole al pueblo, crean en aquel que viene después de mí. Esto es en Jesús el Cristo. ¿Y qué dijo el Señor cuando resucita y da la encomendación a la iglesia? Vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en mi nombre. Lucas capítulo 24, verso 47. Por eso cuando Pablo escucha eso, inmediatamente le dice, necesitan ser bautizados en el nombre de Jesús. Y mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. Y cuando salieron del agua, impuso las manos y recibieron el don del Espíritu Santo. Porque el que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Por eso Pablo dice, un Señor, una fe, un bautismo. No hay dos bautismos, no hay tres bautismos. El bautismo de Mateo 28 y 19, su cumplimiento es Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 10, Hechos 19, Hechos 8. Ese es el cumplimiento. El nombre es el que necesita ser invocado. Es el nombre. Permítame, por favor, ya le doy el espacio. El nombre. Capítulo 15, para que lo apunte allí y lo lea en la casa, de Hechos de los Apóstoles. Miremos que es el nombre que necesita ser invocado. Mire lo que dice el verso 14. Hechos 15, 14. Hechos 15, 14. Es un nombre que necesita ser invocado. Dice aquí, Simón ha contado como Dios por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Escuche bien, Dios tiene nombre. Dios tiene nombre. Y buscó un pueblo para tomar de ellos pueblo, ¿para qué? Para su nombre. Lo que dijo en Isaías 43, 7. A los llamados de mi nombre, para gloria mía y los hice y los formé. Pero mire lo que sigue diciendo. Y con esto concuerdan. Verso 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y sobre todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre. Para ser pueblo de Dios necesito que su nombre sea invocado sobre mí. Para ser pueblo. El nombre es Jesucristo. Dios tiene nombre. Dios no se llama Padre, ¿o sí? Dios no se llama Hijo, ¿sí? Dios no se llama Hijo o Espíritu Santo. Él tiene nombre y por eso ese nombre nos fue revelado a nosotros. No hay otro nombre. ¿Y ese nombre cuál es? Jesús. Y necesita ser invocado ¿sobre quién? Sobre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Desafortunadamente, nosotros. Y ya cuando el nombre es invocado, ya no somos gentiles. ¿Qué pasamos a ser? Hijos, pueblo
Por eso le dice Pedro a la iglesia, mas vosotros sois ¿qué? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Necesita que ese nombre sea invocado. Pablo conocía a Dios, ¿sí o no? Hombre temeroso de Dios, hombre que tenía celo de Dios. Y su celo lo llevó a perseguir la iglesia del nombre. La iglesia que tenía la doctrina del nombre, lo llevó a perseguir. Y mató mucha gente por causa de lo que él decía defender a su Dios. Y dice que Jesús llegando por el camino, él yendo a Damasco, se le aparece en medio de una luz y lo tumba de la montura. Y este hombre queda ciego. Y al quedar ciego le dice el Señor, cuando le pregunta, Señor, el Señor le dice, Pablo o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y él le pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ve a la calle llamada a la derecha, en Damasco, y allí se te dirá lo que es necesario que hagas. Y estando ciego lo llevaron allá. Y el Señor llama a un hombre llamado Ananías. Y le habla acerca de Pablo y le dice, ve. Él está viendo en visión un hombre llamado Ananías que viene y le impone las manos. Ve porque instrumento útil me es este. Ananías no quería. Tenía miedo. Ese hombre era muy violento. Pero Ananías fue y ya no le llamó, sino que le dice, hermano Pablo, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista. Y dice Pablo que cuando Ananías le puso las manos, Ananías le dice estas palabras: y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. O sea, para que mi pecado sea borrado, perdonado, ¿no? Sea escrito mi nombre en el libro de la vida, ese nombre tiene que ser invocado sobre mí. ¿Por qué te detienes? Levántate, lava tus pecados invocando su nombre. Por eso Pablo narra y dice esto, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en la semejanza de su muerte. Que así como Él descendió a la sepultura, nosotros también por medio del bautismo somos sepultados. El viejo hombre, el pecado queda allí. Y como Cristo resucitó de los muertos, también nosotros resucitamos a una vida nueva. ¿Pero es en qué forma? En el bautismo, en la invocación del nombre de Jesús. Necesitamos, escuche bien, que ese nombre sea invocado. Si no es invocado ese nombre, desafortunadamente, se los digo, no hay perdón de pecados. No soy hijo de Dios. ¿Puedo creer que Dios es uno? Sí. ¿Puedo creer que no hay otro? Sí. Pero necesito que el nombre de ese Dios sea invocado sobre mí en el bautismo. ¿Hay otra pregunta? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿O seguimos aquí? Dígame. Moi, d'après connaît baptême Jean, dans qui nom Jean t'est baptisé. Ok, quisiera saber el bautismo de Juan, en qué nombre fue que Juan lo hizo, porque L'Esprit bon Dieu te descendu el Espíritu après baptême. de Dios descendió sobre Jesucristo después del bautismo. Et l'autre bagarre, comme d'après mes Lo que connaissances, quisiera sont saber, parenthèses. Est-ce entre que paréntesis, si on m'était baptisé ensemble avec Jésus-Christ, les gens t'ont baptisé, si ça t'a venu de 2-3 jours, il mourit, est-ce que va sauver? entonces quisiera saber
Cuando Jesús estaba bautizando, en ese instante, si hubo otra persona que estaba recibiendo ese mismo bautismo, si esa persona llega y muere, quiere saber si esa persona se salvará. Mire lo que dice Juan. Hay que ponerle atención a lo que dice Juan. Atención, leer detalladamente. Juan fue enviado a predicar y vino bautizando, ¿sí? Y bautizó para el perdón de pecados. Pero ojo, que Juan les decía a la gente, y eso es lo que en eso se consigue el perdón de pecados. Porque muchos de los que fueron bautizados en el bautismo de Juan negaron quién era Jesús. Y es un pecado imperdonable negar quién es Jesús. Porque Juan les vino diciendo, yo vengo bautizando en agua. El que me envió a bautizar me dijo que bautizara en agua para arrepentimiento, pero que creyesen, o les decía, detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, que era primero que yo. Para que se manifestase el Israel, yo vine bautizando en agua. Eso está en Juan capítulo 1, verso 29 en adelante. El perdón de pecados para esas personas no consistía en bajar al agua. Consistía en creer quién era el que Juan venía preparando el camino. ¿Por qué? Porque el mismo Juan, cuando le preguntan, ¿tú quién eres? ¿Por qué haces esto? ¿Tú quién eres? ¿Eres tú Elías? Yo no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? Yo no soy el profeta. ¿Eres tú el Cristo entonces? Yo no soy el Cristo. Ojo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Prepara el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Sí? Por eso les decía, yo vengo bautizando en agua. Sí, Él me envió a bautizar, pero es para que crean en Él, que Él es el Señor, el que dijo Isaías que vendría, al cual yo vendría preparándole el camino. Eso está en Juan capítulo 1, verso 19 al 23. Esas personas, muchos de ellos negaron quién era Jesús. Ahora, venido el mandamiento o venida la gracia. La gracia en que la iglesia está. Nosotros vivimos el tiempo de la gracia. Si en ese tiempo muchos de ellos habrán creído que Jesucristo es Dios, el único Dios, y que el bautismo de Juan era para que ellos recibiesen perdón de pecados, vale. ¿Y murieron? Bueno, se salvaron. Se salvaron. Si lo confesaron y lo creyeron, se salvaron, porque es lo que Juan dice, después de mí. Pero para nosotros, les gens t'a baptisé, si pendant que les gens t'ont plongé dans l'eau, ils t'ont toujours cru en Jésus, ils n'ont pas nié Jésus, mais après nous avons devenu nous, ils t'ont sauvé. Mais plus que nous t'ont nié Jésus, nous pas sauvé. Para nosotros, Pour nous-mêmes, en el nuevo pacto, dans le nouveau contrat, el Señor dice, le Seigneur a dit, Lucas 24:47, chapitre 4, verset 47, vayan, le dice a sus discípulos, Dieu allez, vayan, allez, prediquen, prêcher, enseñen enseigner, el arrepentimiento y el perdón de pecados en mi nombre. Empezando commencer desde Jerusalén, depuis dans Jérusalem, Samaria Samarie, y hasta lo último de la tierra. Predique el evangelio a toda criatura. El que crea y fuere bautizado será salvo. Por eso en la gracia, Pablo se encuentra a discípulos de Juan. En la gracia ya, Pablo se encuentra a discípulos de Juan. Y les dicen, ¿qué pues fuisteis bautizados? Porque en la gracia solamente hay un bautismo. El bautismo de Juan. Pablo les pudo haber dicho, no se preocupen, ustedes son salvos. Ustedes son salvos porque Juan vino bautizando para arrepentimiento y perdón de pecados, no se preocupen. No. En la gracia el único bautismo que hay es el bautismo que dejó Jesucristo, el cual es en su nombre.
en su nombre. Vayan, predíquenle a todos arrepentimiento, perdón de pecados en mi nombre. Por eso ellos salieron, llenaron a Jerusalén ¿de qué nombre? Del nombre de Jesús. Bajaron a Samaria, lo llenaron del nombre de Jesús. Llegaron a Galacia, el nombre de Jesús. A Éfeso, el nombre de Jesús. Hasta el día de hoy, el nombre de Jesús. Porque estamos viviendo la gracia de Dios. Y la gracia empezó el día en que el Señor murió y resucitó. Allí empezó la gracia. Por lo tanto, de ahí en adelante solamente hay un bautismo. No hay dos, no hay tres. Si hubieron dos en el pasado, los judíos, los maestros judíos, los rabinos bautizaban. Si alguno fue bautizado en un bautizo rabino, en ese tiempo tuvo que ser bautizado en el nombre de Jesús. Tuvo que ser bautizado en el nombre de Jesús. ¿Sí? Por eso el bautismo de Juan hoy no es para perdón de pecados. Porque Juan solamente vino predicando arrepentimiento y diciendo que creyese en el que venía después de él. Lo hizo. Pero hoy no. Hoy la iglesia no predica a Juan, ¿o sí? No predicamos el bautismo de Juan, predicamos en el bautismo en el nombre de Jesús. No hay más. No nos hace el mentitizo. ¿Qué dijo? No, o sea que no es lo que tú dijiste ahora, no fue lo que él quiso decir. Ajá. Yo le dije, no, eso lo incluye. No, sí, no. Señor. No, él preguntó que si alguna persona había sido bautizada en ese bautismo de Juan, había sido salvo, lo que él preguntó. Sí, preguntó eso. Si fue en ese momento que recibió perdón de pecados, en ese momento, pues se salvó porque fue perdón de pecados, es el bautismo de Juan. Pero ya en la gracia, no. En la gracia, todo aquel que fue bautizado en el bautismo de Juan tenía que ser bautizado en el nombre de Jesús. Eso fue lo que él preguntó. ¿Eso fue lo que él preguntó o no? Os batemos Jean, lembra muito que te batize no batemos Jean? Est-ce que nous avons suivi? Non, premièrement, est-ce que Jean te baptisé non? La primera pregunta que hizo es, dijo que si Juan bautizó a aquellas personas en un nombre. No. 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 Deuxièmement, il dit que l'Esprit bon Dieu, après baptême, Jésus-Christ, l'Esprit bon Dieu, te descend sur nous. Él dijo que el Espíritu de Jesús descendió sobre Jesús. El Espíritu de Dios descendió. No, vea. Dans tout le monde, Jean l'a baptisé. Donc, nous comprenons. Et je n'avais pas dit ça, c'est pas grave. Mais l'autre bagage de nous connaît, est-ce que le baptême Jean, par exemple, Él dijo que él entendió perfectamente. Sí. si vous n'avez pas un homme Jean, ça peut pas arriver c'est normal pour sauver. Y él dijo que si esa persona que Juan estaba bautizando, en el bautismo que Juan estaba haciendo, si esa persona creyeron en el nombre que Juan estaba anunciando, que ellos deberían creer en ese nombre, si esa persona habían creído en ese nombre, entonces ellos se salvaron. No, es que Juan no bautizó en ningún nombre. No quiere dejar dicho, o sea, en el nombre que había de venir, que es Jesús. Eso es lo que se No, refiere. a ver, Juan, O sea, no es que Juan bautizó en ese nombre. a ver, vuelvo y repito. Juan vino bautizando en el bautismo de arrepentimiento y perdón de pecados que el Señor le dijo. Que creyesen en aquel que vendría después de él, en Jesús el Cristo. No vino bautizando en ningún nombre. En ningún nombre. Pregunto, ahora la respuesta es, si alguno de esas personas que creyeron y creyeron a Juan que Jesús era aquel y murieron en ese momento, se salvaron, ojo, en ese momento se salvaron, ¿sí o no? Sí, se salvaron. Pero después, ojo, ya después
Después cuando viene la gracia, Après que le nous vient- cuando entra la gracia grâce la vie entre, para nosotros, la dispensación de la gracia viene es venir en la muerte dans la mort Jésus. y resurrección del Señor Jesús. Allí el único bautismo es en el nombre de Jesús, literal, invocación. No es creer, no es solamente confesar. Dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es la invocación del nombre. Hoy debe ser ese nombre invocado, el nombre de Jesús sobre mí. Yo quiero ser salvo, sí. ¿Quieren ser salvos? Los que estamos aquí, yo quiero ser salvo. Y por eso cuando me predicaron esto, digo, yo quiero bautizar. Yo me quiero bautizar. Yo sin salvación no me quiero quedar. Y es más, cuando me bautizaron y me dijeron, usted tiene que recibir el don del Espíritu Santo. Oiga, eso fue noche y día pidiendo el don del Espíritu Santo. Porque eso es lo que dice, sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Es decir, Gloria a Dios. con la señal de hablar en nuevas lenguas. ¿No? Entonces, para que reciba el don del Espíritu hay que orar. Pedírselo a Dios. Pedir, Pero ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Apartarse del pecado. ¿Sí? Entonces, debemos ser bautizados, solamente hay un solo bautismo. Por eso Pablo era un conocedor. Pablo habla del rudimento del bautismo. ¿verdad? Pablo era un conocedor de los bautismos que habían sucedido. Estaban los bautismos de los rabínicos, porque él mismo fue discípulo de un rabino. Estaban el bautismo en el nombre de Juan, el bautismo de Juan, perdón. Pero es que Pablo recibió el único bautismo. Bautismo para el perdón de los pecados. En el nombre de Jesús. No hay más. ¿Alguna otra pregunta? La pregunta es, yo les voy a hacer una. ¿Desean ustedes ser salvos? ¿Desean ser salvos o no? ¿Sí deseamos ser salvos o no? Bueno, los que no han sido bautizados en el nombre de Jesús no deben, escúcheme bien, no deben bautizarse en el nombre de Jesús. No deben. Los que quieren ser salvos no deben bautizarse en el nombre de Jesús. Dígalo. No deben bautizarse en el nombre de Jesús. ¿Sí? Tienen que bautizarse en el nombre de Jesús. No es una opción. No es una opción. Sí o no. No. Es mandamiento. Es un mandamiento. ¿Un mandamiento dado por quién? Por el Señor Jesús. Predíquenles, díganles, enséñenles, oblíguenlos ¿a qué? A predíquenles ¿qué? El arrepentimiento, perdón de pecados, no en otro nombre, en mi nombre. Y por eso cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, estas personas le preguntan eso. Porque Pedro les dice, ustedes mataron al autor de la vida. El autor de la vida es Dios. Ustedes lo mataron. Oiga, qué remordimiento. Que a mí me digan, usted mató a Dios. Usted lo crucificó. Usted lo hizo. Y que esas palabras me lleguen y me calen hasta los huesos. Y yo tenga que decir, ¿cómo borro mi pecado? Ese pecado es imperdonable. ¿Cómo hago? Pedro, dígame usted, ¿cómo hago para borrar mi pecado? Mi pecado es grande. Pedro le dice, no se preocupe. Pídele perdón a Dios. Y deja que yo te bautice en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados.
y vas a recibir el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa. Y para todos, dice Él. Los que están lejos, los que están cerca, y a todos cuanto mi Dios llame. Entonces, si alguno quiere esto no es una opción, es una obligación. Ser bautizado en el nombre de Jesús y recibir el don del Espíritu Santo. No es una opción, es una obligación. Porque el Señor le dice a un hombre que vino a él de noche: te es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo, maestro? ¿Cómo es posible que yo vaya a nacer de nuevo? Ya tengo 50 años, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Será que puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre? Y que ella vuelva a pujar y yo vuelva a nacer. Siendo tu maestro de Israel. Y no sabes esto. El que no nazca de agua y de espíritu no entrará, no va a ver, no va a entrar. ¿En dónde? En el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque este hombre ignoraba que lo que el Señor dijo en Ezequiel capítulo 36, verso 24. En los postreros días, dice el Señor, yo recogeré de todas las tierras, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados, dice allí, de todos tus pecados. Los limpiaré de sus maldades. Les quitaré el corazón de piedra. Pondré el corazón de carne. Les daré un nuevo corazón. Y mi espíritu pondré en vosotros. Ese es el nuevo nacimiento. Agua, ¿cómo? En el nombre de Jesús, en el bautismo, un nuevo nacimiento. Y que Dios me dé su espíritu. Y ahora sí, al cielo me voy. ¿Por qué he nacido de qué? De nuevo. Agua y espíritu es la fórmula para entrar al cielo. Bautismo en el nombre de Jesús y recepción del Espíritu Santo. Bueno, muchas gracias. Dios les bendiga. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Dios bendiga el pueblo de Dios. ¿Cuánto me Bendiga. Manito. Inquietud. Estamos aquí. Somos los más lejos.